Amigos, tal y como les había adelantado esta noche en el segmento RD Opina, es un privilegio conversar acá en la ciudad de Nueva York con el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias, presidente, gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a ustedes por haberme hecho esta gentil invitación aquí en Nueva York. Así es, así es. Y por supuesto, con los titulares de este segmento, dos jóvenes que se han propuesto avanzar en la comunicación y en la abogacía y en todo. Francisco Guillén Blandino y Yuri Enrique Rodríguez. Queremos comenzar poniendo en contexto un poco esta entrevista. Se da en un día que comienza a sesionar la Cumbre por el Futuro de las Naciones Unidas. Quizás una evaluación que hacen los líderes mundiales en torno a la viabilidad de la ONU frente a los conflictos. Hay crisis de democracia, conflictos de guerras donde la ONU no acaba de buscarle un bajadero en buen dominicano. ¿Usted qué piensa de esta oportunidad que se ha planteado la ONU para presentarse de cara al futuro? Bueno, esta cumbre por el futuro, que ha de culminar con un pacto por el futuro, es una continuación de lo que inicialmente fue, digamos, la lucha por el milenio, ¿no? El pacto del milenio, que luego se transforma a partir del 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, ahora se mira hacia el 2030, porque esos objetivos se van a evaluar definitivamente con miras al 2030, y luego en 2030, ¿qué tendremos? Entonces ahí nace la idea de la cumbre del futuro, que retoma los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se hace una evaluación de dónde estamos situados ahora a nivel mundial con respecto a eso. Ya se sabe que algunos objetivos no serán cumplidos. El impacto de la pandemia fue demoledor para muchos países, una contracción severa del crecimiento económico. La reactivación ha conllevado inflación. Ahora mismo hay temores de deflación, por ejemplo, en el caso de China. Entonces, ha sido muy difícil el que los países hayan podido cumplir con esos objetivos en el contexto de una economía global que ha sido impactada por la pandemia, ¿verdad? Y por otros factores, conflictos geopolíticos que tienen consecuencias económicas, y por tanto muchos países no han tenido los recursos para poder llevar a cabo esos objetivos que se habían planteado en el plano nacional. De manera que esta cumbre del futuro va un poco a relanzar, ¿no?, el cómo se puede, digamos, en el tiempo que queda, en los 6 años que quedan de aquí al 2030, se puede avanzar en el cumplimiento de algunas de las metas y ya una reflexión más allá del año 2030. Ya. ¿Algo más sobre el tema? Sí, presidente, desde el punto de vista sustancial, usted ha explicado muy bien de qué se trata esta cumbre del futuro, Sí. pero desde el punto de vista estructural y organizacional, ¿cuál usted vería que son los retos principales de la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias para poder abordar con más eficacia esos retos que tienen los países que la integran, a diferencia de otras organizaciones que podrían verse tipo club, que son más restringidas en su acceso, como la OTAN o como el Consejo de Seguridad de la ONU? Los que son más numerosos en su membresía tienden a encontrar mayor dificultad en la aplicación de las decisiones que toman. ¿Qué retos estructurales y organizacionales podrían definir un nuevo rediseño de estas organizaciones? Bueno, Naciones Unidas sigue siendo la organización con mayor poder de convocatoria a nivel mundial. Son 194 Estados miembros que integran Naciones Unidas. Generalmente todos acuden a esta Asamblea General. Si no viene el jefe de Estado, viene una delegación de alto nivel. Desde hace años se discute una reforma del sistema de Naciones Unidas en muchos de sus organismos, empezando por el Consejo de Seguridad. Porque es cierto, si hoy miramos la composición del Consejo de Seguridad, están los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces para acá el mundo ha cambiado radicalmente. Hay potencias emergentes que requieren tener una participación como miembro permanente. Se discute el derecho al veto, ¿no? El derecho al veto de los 5 grandes prácticamente paraliza cualquier decisión en Naciones Unidas. De manera que desde la propuesta de reforma de Kofi Annan, que ha sido como la más centrada, se han hecho otras enmiendas, pero tiene que haber la voluntad política de parte de esos Estados miembros de entender que el mundo vive una etapa diferente a lo que ocurrió más de 70 años atrás, casi 80 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que eso ahí está el reto organizacional.
el cómo unas Naciones Unidas se abre a un nuevo mundo y sobre todo post-Guerra Fría, a partir de 1991, que empezó siendo un mundo unipolar, pero a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre, de la crisis financiera global, del terrorismo global en general, ¿verdad? Y el impacto de la pandemia, bueno, pues un mundo ya multipolar y donde hay impactos de carácter global a nivel nacional sin que existan soluciones globales a problemas nacionales. Entonces ahí pues se está frente a unas Naciones Unidas que necesitan construir una gobernanza global. Yo pienso que eso es básico, tener una gobernanza global que permita soluciones globales a temas globales y no dejar a los pueblos que tienen recursos limitados para enfrentar el impacto de esos problemas globales en el ámbito local o nacional. Presidente, hemos hablado ya del reto organizacional, pero quisiera también preguntarle del reto reputacional, porque la confianza es el cimiento de la credibilidad de la propia institución, que la puede legitimar como actor de mediación en escenarios de crispación que tenemos ahora mismo en todo el mundo. Entonces, inclusive algunos han vinculado a las Naciones Unidas a criterios ideológicos. ¿Qué usted piensa que pudiera hacer las Naciones Unidas para intentar mediar toda esta crispación de Medio Oriente, todavía de África, de cara al futuro? Bueno, Naciones Unidas no puede ser más de lo que son los Estados miembros. Al fin y al cabo es una representación de los Estados miembros. Si los Estados miembros tienen conflictos entre sí, pues se refleja al interior de Naciones Unidas. Entonces usted tiene el caso, por ejemplo, ¿verdad?, de la guerra de Rusia y Ucrania. Pero resulta que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad y por consiguiente va a objetar cualquier decisión que el Consejo desea tomar sobre lo que ocurre internamente. Usted tiene el caso ahora de Israel y Gaza. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas ha sido enfático en plantear un cese al fuego y la búsqueda de una solución a la paz, una paz duradera, permanente y justa en el caso del Medio Oriente. Pero Israel está respaldada por potencias y esas potencias no están enteramente de acuerdo con que se produzca el cese al fuego. Lo dicen de palabra, hay una retórica, pero cuando se va allá adoptan otra actitud, ¿verdad? O le buscan una fórmula diferente a la que se plantea como cese al fuego y la búsqueda de la paz. Entonces, algunos critican, bueno, Naciones Unidas es inoperante, Naciones Unidas es irrelevante, pero no es Naciones Unidas, son los Estados miembros que gravitan dentro de Naciones Unidas lo que generan esta situación. Yo tengo personalmente confianza en Naciones Unidas, o sea, siempre lo he visto como la organización que tiene la capacidad de reunir a los líderes mundiales y tener una visión, ¿verdad? Una visión del, digamos, por dónde debe discurrir el mundo. Cuenta al mismo tiempo con las instituciones académicas, centros de investigación de mayor reputación del mundo, es decir, las personalidades que más pueden contribuir desde la óptica del pensamiento a cómo resolver los conflictos mundiales acuden a la ONU. Universidades, pero las principales del mundo están ahí, a través de investigadores en las ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, todo converge hacia Naciones Unidas. Ahora, ciertamente, a veces hay organismos que tienen una actitud que no se corresponde con lo que ocurre en la complejidad de un país específico. Eso lo vimos en República Dominicana. Cuando tenemos un organismo como ACNUR, que nos exige que aceptemos una migración masiva y legal hacia la República Dominicana, que a veces se habla de refugiados, pero la República Dominicana no está en capacidad de eso. Entonces, en base a principios filosóficos universales, pierden la perspectiva de lo concreto y específico que existe en un país. Y yo pienso que eso sí se nota muchas veces en acciones de Naciones Unidas. Presidente, vayamos ahora de la reforma de las Naciones Unidas, el Pacto por el Futuro, a las reformas y el pacto que se busca a lo interno de República Dominicana. Ya usted hablaba de soluciones globales a problemas nacionales, etcétera, pero el país se aboca a un conjunto de reformas que ha sometido sobre todo el Poder Ejecutivo, más leyes que se vienen arrastrando viejas que no acaban de buscar su curso, Código Penal, Ley de Agua, etcétera, etcétera. En su opinión, ¿no se está saturando demasiado el Congreso y se corre el riesgo de, en buen dominicano, sancochar reformas necesarias, por ejemplo, Código Laboral, Seguridad Social? Estamos abocados a una reforma fiscal. ¿Cómo usted lo ve ante un Congreso donde hay una mayoría aplastante oficialista? ¿Qué riesgos se corren ante tantas propuestas de reforma?
Mire, ciertamente ante una mayoría absoluta que tiene el oficialismo en el Congreso, pueden aprobar todo lo que quieren. Lo único es que le faltaría legitimidad. O sea, lo que no se construye por consenso tiene un problema de legitimidad de origen, y es lo que puede ocurrir con este conjunto de propuestas y proyectos que se tienen. Pienso que ciertamente hay una saturación de propuestas que convergen. Si usted tiene un proyecto de reforma constitucional, ya ese solo proyecto concentra toda la atención. Si al mismo tiempo lanza una reforma laboral y vendrá una reforma fiscal y usted habla de fusiones de instituciones del Estado, todo eso junto genera confusión. Yo diría, impide saber exactamente cuál es la intención que tiene el gobierno con todo eso simultáneamente, ¿no? Ya de por sí, la propuesta de reforma constitucional ha generado grandes debates. Nosotros en la Fuerza del Pueblo somos de opinión que es una reforma absolutamente innecesaria. Lo que el presidente está planteando, nadie lo ha planteado en el país, no se corresponde a una necesidad perentoria que tiene la nación, y después de la reforma integral del 2010, que se hizo con una consulta popular previa, que contó con una comisión de juristas nacionales de gran prestigio, incluso ahí terminó el doctor Milton Rey Guevara como presidente del Tribunal Constitucional que emanó de esa reforma y que hoy goza de un gran prestigio, él como persona y la institución como tal. Después de eso, que es reconocida por juristas internacionales como una de las grandes constituciones de Iberoamérica, de repente una reforma constitucional sale como de la nada, ¿no? Que es para establecer la independencia del Ministerio Público. Digo, bueno, pero parece que no se han leído la Constitución, porque ahí se establece la autonomía presupuestaria, funcional, operativa, administrativa del Ministerio Público. O sea, la Constitución consagra el Ministerio Público como un poder autónomo, es un extra poder, ni es del legislativo, ni es ejecutivo, ni es judicial, es un poder autónomo. Y ya luego, en el estatuto del Ministerio Público, y con más precisión todavía, en la ley orgánica del Ministerio Público, se establece que es un órgano o poder del Estado que no estará sometido a ningún otro poder, no estará subordinado. Entonces el tema de la independencia del Ministerio Público está claro. Ellos lo han llegado a entender. En la carta que envían de convocatoria para conocer de la reforma, ya no dicen que el Ministerio Público Independiente no existe, que es para fortalecer y consolidar el Ministerio Público Independiente. Entonces, hay otra razón. Luego el debate... Un paréntesis ahí, en cuanto al Ministerio Público, a la par de eso ellos proponen que se escoja el procurador a través de una propuesta que hace el presidente ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. ¿Usted cree que esa es una opción válida? Hay quienes piensan que debe ser una terna y la terna someterla al Senado o a algún otro espacio del Congreso donde haya más mayoría y sea más legítima la escogencia. Sí, yo lo que veo es que ha habido una confusión conceptual entre Ministerio Público y Procurador. Entonces, cuando ya se sabe que el Ministerio Público es independiente, establecido por la Constitución y por las leyes, entonces se deriva, ¿no? ¿Quién designa el ministerio? ¿Quién designa el Procurador General de la República? Bueno, 130 países en el mundo los designa el jefe del Estado. En Estados Unidos, ¿quién designa al procurador? El presidente de los Estados Unidos. ¿Quién lo designa en España? El presidente de gobierno con un decreto del rey. En Francia lo designa el presidente de la República. Entonces, en todas partes es así. Por excepción, en algunos lugares encuentran otro método, pero el dominante ha sido ese. Bueno, en República Dominicana ha funcionado, porque se ha institucionalizado el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución de carrera, eso es por carrera. Y a nivel del procurador, hay 7 procuradores adjuntos que designa el procurador y 7 que hace el presidente de la República. El mecanismo que se ha querido es que no sea en forma directa, sino en forma indirecta. Al final, el presidente. Entonces, no le veo el sentido a eso. Que el presidente de la República lo designe, el procurador es independiente del Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo quiere darle órdenes, él se puede rebelar. Convoca una rueda de prensa, dice que el presidente de la República me está dando órdenes con este expediente y yo le digo, va a caer el gobierno. Cae. El escándalo sería tan grande que el presidente no tendría autoridad para seguir gobernando. Por tanto, yo no veo problemas en el Ministerio Público. El Ministerio Público ya es de carrera. Usted es un joven abogado, quiere ser del Ministerio Público, tiene que ir a la escuela del Ministerio Público. Y transitar. Y transitar. Entonces hay un consejo del poder, hay un consejo del Ministerio Público, Consejo Supremo del Ministerio Público, que hace el monitoreo de
del funcionamiento de esos miembros del Ministerio Público y por mérito es que viene el escalamiento, viene la promoción. Entonces, dejemos eso. Eso está bien concebido, eso funciona y de hecho ha funcionado en este periodo de gobierno. O sea, todo el mundo le reconoce una buena actuación a los miembros del Ministerio Público. Está bien. Entonces, no le veo sentido. La reforma a una disminución del número de diputados. Miren, no se ha dicho en el debate, pero reflexiono a veces que con esa propuesta viniendo del Ejecutivo se está quebrantando el principio de separación de poderes. Porque ¿cómo es que el presidente es el que decide cuántos diputados tiene que tener la Cámara? No, eso tiene que emanar de los propios diputados. Alguien dirá, sí, pero ellos son que lo van a discutir, sí, pero ¿quién tuvo la iniciativa? El Ejecutivo. Ha habido una interferencia en la órbita de acción de un órgano del Estado independiente del suyo. Por tanto, en el solo hecho de plantearlo hay un quebrantamiento a la separación de poderes. ¿Eso llevaría a que si se aprueba se podría declarar inconstitucional? Bueno, hay todo un debate si Claro. se puede declarar inconstitucional la propia Constitución. Bueno, ya eso es complicado. Ya es mucho más complicado, pero lo que sí entiendo es que si puede ser polémico el criterio de quebrantamiento de la separación de poderes, hay un hecho que es cierto y es el tema de representatividad. La Constitución plantea que el sistema tiene que ser representativo. ¿Y dónde se hace? En el Congreso, en los cargos de elección popular. Ahora, la población dominicana viene creciendo y se proyecta que para el año 2050 tendremos cerca de 20 millones de habitantes. Si usted, yo diría, dejarlo congelado, los 190 que existen, la población va a crecer, se mantiene el principio de representatividad. Si los disminuye, ¿con qué criterio? ¿Por qué dije que son 57 y no 47 o 37? ¿Cuál es el criterio para hacer eso? No le veo sentido. Y yo pienso que los propios legisladores del PRM están en desacuerdo con el presidente y lo que están buscando es una fórmula para salvar la cara. Porque nadie quiere que eso ocurra. Por demás, destruyan los partidos políticos. O sea, los partidos, la gente participa y quiere tener la posibilidad de llegar a ser alcalde, llegar a ser regidor, de llegar a ser diputado. Y desde ya se dan conflictos al interior de los partidos porque las aspiraciones exceden las oportunidades. Si eso se sigue reduciendo, va a debilitar a los partidos. Y la gente no recibe el estímulo, el incentivo para participar porque quieren estar ahí y quieren ser parte de ese proceso. Creo que es muy desatinada esa propuesta de disminuir el número de diputados. Claro, es simpático. Si usted le dice al pueblo, mira, van a disminuir, pues, no, disminuir, no, que cierren eso. Y que se vayan todos. Sería la reacción popular. Bueno, por toda la imagen que existe, por los que hacen daño, porque están metidos en el narco, porque hacen mil cosas. Entonces se cree que son todos, pero no, hay gente buena, hay gente dedicada y que son los más y que quieren contribuir. Y esos que se han desviado, bueno, que la prensa, los medios continúen poniéndolo de relieve para que no puedan manchar el buen funcionamiento de esa institución. Yuri. Presidente, ¿usted no cree que hay, partiendo de la reflexión que usted hace, que hay un desconocimiento del Estado, sobre todo ahora con la nueva propuesta de fusionar una serie de instituciones como por ejemplo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior y que podría trastornar de hecho los resultados que se obtengan a partir de ahí? Lo siento como otro desacierto y lo que se ve es como mucha improvisación. Al final, ¿por qué se habla de fusionar instituciones? Yo pienso que es cubriéndose de la propuesta de la reforma fiscal que viene. Entonces hago esto, creo la imagen, creo la percepción de que el gobierno quiere disminuir los gastos y como yo me gané ya el derecho, ¿verdad?, a someter la propuesta de reforma fiscal porque ya el gobierno se ajustó, está disminuyendo los gastos, pero no procede así. Vamos, está claro que una cosa es educación K12 y otra cosa es educación superior, que además en el caso nuestro, ahí funciona ciencia, tecnología e innovación. O sea, hoy la educación superior nuestra es un ecosistema que funciona en adición al tema educativo como tal. Es el tema de la investigación científica, al nivel que sea, si estamos despegando, pero la idea de la innovación, la idea de la tecnología y la ciencia está vinculada con educación superior. Ahora, puede ser que el 4% del PIB destinado a educación desde el kinder al 12º grado no se está ejecutando completamente. Al fusionarse yo justifico el 4% para las dos. Pero hay que ver esto no en función solo del dinero, hay que verlo en función del objetivo estratégico educativo que se tiene en cada ámbito. En países como España,
como en Colombia, es una ley orgánica de educación superior, porque lo entienden así, separada de las demás. Y ahora hay una educación pre-kinder, ¿no? Estimulación temprana. ¿Cómo tú vas a vincular todo eso con educación superior? No, no es posible. Entonces creo que hay una falta de enfoque, hay una falta de claridad de pensamiento y el gobierno con eso está haciendo retroceder institucionalmente algo que es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana, la educación. Porque lo que estamos diciendo es que el problema básico de la República Dominicana es el tema educativo. Hemos resuelto el término del acceso a la educación, perfecto, pero es un tema de calidad. Entonces, ¿cómo puedo complementar educación superior con educación básica y educación secundaria? Imposible. Quien ha sugerido eso le está haciendo un grave daño al futuro de la República Dominicana. Presidente, manteniéndonos en la misma línea de la propuesta de reestructuración del Estado, sí, pero ya en el caso de la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, sabemos que el Ministerio de Hacienda es, digamos, la entidad del menudeo cotidiano, ¿verdad? De dónde está el dinero, cómo se manejan las finanzas. Sin embargo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que mirar hacia el futuro, tiene que planificar, tiene que acordar cuáles son los parámetros, las políticas públicas que se van a implementar. Sobre todo, volviendo con el tema de los retos del futuro, cuando tenemos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que por diversas razones no podrá lograr sus objetivos de cara al año 2030. Como usted lo planteaba con respecto al tema de los objetivos de desarrollo del milenio, pues aquí tenemos lo mismo en República Dominicana. ¿Cómo usted visualiza y cuáles son los desafíos que entonces enfrentaría la República Dominicana con volver al sistema de que el Ministerio, las competencias del Ministerio de Hacienda y las competencias del Ministerio de Economía sean ejercidas dentro de un mismo cuerpo institucional? Sí, volvemos, es como no entender lo fundamental de cómo se estructura el Estado. El Ministerio de Hacienda es todo lo concerniente a la política fiscal del Estado. El Banco Central, política monetaria. Deben coordinar política monetaria con política fiscal. Y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo es como un think tank, es como un centro de pensamiento, ahí es que se planifica. No solamente con respecto a Hacienda, se planifica con respecto de cómo impacta la economía a los distintos ámbitos representados institucionalmente en el Estado. O sea, es economía y educación, es economía y medio ambiente, o sea, es economía y salud, porque todo pasa por la planificación estratégica que hace ese ministerio. Por tanto, ¿cómo voy a fusionar Hacienda con un Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo? Imposible. O sea, como que las cosas no se tienen claras. Estaríamos obligando al Ministerio de Economía entonces a ver la cotidianidad, el día a día y a abstraerla quizás de esa labor de proyección hacia el futuro. Bueno, lo pueden hasta cerrar, no tiene sentido. Lo pueden hasta cerrar, porque es que son cosas radicalmente diferentes. O sea, todo un Ministerio de Hacienda, el Treasury de los americanos, o sea, el Exchequer de los británicos, lo que se dedica es Hacienda, es decir, a la parte fiscal. Y no anda con Ministerio de Planificación, nada. Planificación es otra cosa. Ahora, usted me dirá, el tema, volvemos, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por disminuir los gastos, pero no así. ¿Usted quiere disminuir los gastos? Mire, hay ministerios donde empezaron con 600,000 empleados y andan ya con 600,000 y andan por el doble. Entonces, reduzca las botellas. Si usted quiere disminuir el gasto, el tema es gente que no cumple ninguna función y que están ahí por amiguismo o por los compadres que aparecen en los gobiernos. Eso es por ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa, presidente, y volvemos más adelante en nuestra emisión estelar. Creo que quedan incluso algunos temas de la reforma a la Constitución que también son neurálgicos, el tema de fusionar las elecciones. Ha habido ahora una propuesta también de la Junta Central Electoral, pero queda hablar un poquito más de Haití y, por supuesto, de las elecciones en Estados Unidos. Estamos a unos 30 y tantos días de ese momento. Una pausa y regresamos con más en este RD Opina. Hoy de lujo con el doctor Leonel Fernández.